Hermanos, el Señor les bendiga. De verdad que muy sorprendido. Yo ahora por la mañana, porque no sabía que iba a subir con mi esposo, supuestamente él era el que iba a dar la palabra, pero bueno, Dios hace como quiere realmente y bueno, y mi esposo les compartirá una palabra, así que paso el micrófono. Buenos días a todos. Primero que nada, es un honor, un placer estar acá. Pedirle primeramente respetos a muchos de mis hermanos que sé que están muy capacitados para estar acá, que son más nobles que yo en la palabra, que son unos poetas y que quizá tengan mucha teología. Les pido permiso primeramente a Dios, al Espíritu Santo, para estar acá, que sea Él nuestro maestro, ¿no? Y que sea una palabra lanzada para sus vidas y haciendo comprender muchas cosas que quizás no es que no comprendamos, sino que no dejamos pasar o nos olvidamos, ¿no? Que nos salvó y por qué estamos aquí. Le doy buenos días a todos y bueno, que Dios sea el que hable. Es difícil estar aquí, me tiembla todo, hermanos. Y oraba y le pedí al Señor ahí sentado que no sean emociones, pero es difícil estar acá. La oportunidad que me ha dado Dios primeramente, no la podía dejar pasar, pero le doy gracias a Dios porque de lo vil y lo menos preciado Él se quiere hacer ver y bueno, gracias Señor por todo. Me han dado unos minutos nomás, no quiero hacerlo muy largo. Yo le quiero compartir la palabra aquí del Señor en Hechos 2, del 42 al 47. Le doy 30 segundos para que lo busquen. Háblanos. Bueno, dice en Hechos 2, del 42 al 47, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, acá estamos hablando sin duda de la vida de los primeros cristianos, ¿no? En Hechos, hermoso libro. Y bueno, yo había puesto 10 características de la iglesia primitiva, de los cuales es muy extenso, y voy a nombrar 4 o 5 si Dios me deja. Y aquí en los 5 puntos había puesto que ellos perseveraban en la doctrina y la enseñanza de Dios, ¿no? Como segundo punto, en la comunión los unos con los otros, El 3, tan importante, el partimiento del pan, ¿no? El día de la Santa Cena, qué hermoso es estar en comunión con ustedes en ese día. En el punto 4, y muy, muy importante, perseveraban en las oraciones. Aquí me paro un ratito. Digo oraciones, ¿no? ¿Cuántas veces uno no sabiendo? Cuando yo empecé oraba para mis deleites, oraba para que hicieran cosas el Señor y en estos años, gracias a esta iglesia y gracias a la enseñanza y la sana doctrina que tenemos aquí, aprendí que la oración es la comunión con Dios, buscar la voluntad de Él en nuestras vidas, primeramente. También entendí que si ponemos el reino de Dios, su justicia, todo lo otro se añadirá, ¿no? Lo físico, lo que vemos.
Y cuánta gloria uno ve, ¿no? De que se convirtió hasta hoy. De orar, ¿no? De orar y muchas veces oramos, yo antes de irme a trabajar y 5 minutos, 10, 15, lo que Dios quiera, y oramos y nos levantamos y nos vamos. Y no esperamos la respuesta de Dios, ¿no? Como si, papi, cómprame esto, papi, aquello, hace esto por el hermano. Chao, papi, me voy. Le diríamos eso a nuestro Padre y ni siquiera dejamos la respuesta de Él a nuestras vidas, ¿no? No dejamos que 2 minutos que Él nos responda ante su palabra. O muchas veces, como lo hizo conmigo, que alguien que ni me conocía, pero cristiano, me habló de parte de Dios, ni conociéndome, y me dijo esto y esto. Gracias, Padre, porque necesitaba esa respuesta. Mayormente fue por su palabra siempre, pero muchas veces Dios usó a gente para hablar de mi vida y edificar mi vida, ¿no? Qué importante la oración, hermano, en estos tiempos, por Dios. No tenemos en cuenta que vamos ahí en el secreto y está Cristo, ¿no? Abogando por nosotros primeramente. Y tenemos ese acceso directo al Padre, ¿no? Al Rey del Universo. En estos tiempos corremos en el sistema que nos ha tocado vivir. Corremos, y yo lo digo por mí, ¿no? Corremos para acá, para allá, que mi hijo, que el trabajo. Y no, este año me paré a ver, ¿no? Qué importante la oración. Primeramente doy gracias a las hermanas que han orado para que esté en el grupo de intercesión, porque yo venía queriendo, y mi hermana Susi me respondió también de parte de Dios a mi vida. Gracias a las hermanas que han orado por mí. Me encanta estar en ese grupo también. Y veo el favor de Dios para sus hijos, para los justos, ¿no? Gracias. Ese era el punto 4, ¿no? La oración, tener tanta importancia de ir al secreto con el Padre, buscarlo desesperadamente a Dios, buscarlo desesperadamente en estos tiempos, hermanos. Yo veo hermanos que acá están pasando y que han pasado por prueba de Dios, Señor. Gracias por ver a esos hermanos, porque son de buen ejemplo para mi vida. Y gracias por no dejarme ver todo lo que hacemos mal, ¿no? Gracias, Señor, en este tiempo, porque le pedí al Señor enfocarme solamente en la cruz, en Cristo, y no ver los errores míos, de los otros principalmente, y después los míos cambiarlos, obvio, día a día, en oración, ruego, ¿no? En ayuno. Pero gracias, Señor, por dejarme ver en esta iglesia a los hermanos que están firmes a pesar de que han perdido lo que anhelaban en esta tierra, sus familiares, y siguen pasando por pruebas, y vos lo ves que ahí están. Y siguen, ¿no? Y Dios, yo veo a Dios, ¿no? En ellos, empujándolo, levantándolo con la diestra de su justicia de nuevo todos los días. Dale, hijo. Dale, que yo estoy con vos. He prometido estar hasta el fin, dice en el contexto de Mateo 29, ¿no? Al que lleva su evangelio, ¿no? En pos. Llevando el evangelio, dice el Señor que en la gran comisión, Él estará con nosotros hasta el fin. En ese contexto, si llevamos el evangelio, Él va a estar con nosotros hasta el fin. Y muchos de acá lo llevan. Muchas veces, también muchos somos como menguamos en decir, Señor, le hablaré a este hombre del reino. Y el Señor dice, predicar a tiempo y a destiempo. El Señor nos bendice con nuestro negocio porque al que viene se le predica de una forma u otra. Pero el Señor habló en esta reunión de pos con mi vida que hay que predicar bien la palabra. Arrepentimiento, salvación con la palabra de Dios, no con emociones, porque muchas veces lo hice así, a pesar de tener algunos buenos resultados, pero con la palabra de Dios. Dios habló a mi vida en esa reunión. Predicar bien el evangelio, siempre con su palabra. Ese era el punto 4, la oración, hermanos. No dejen de orar en estos tiempos que se ha venido muy difícil, que vemos globalmente cómo se levantó la maldad con todas estas ideologías satánicas, ¿no? Que quieren perturbar a nuestros hijos desde chiquitos, por Dios, Señor. De misericordia, Señor. ¿Y cuántas veces, hasta qué tiempo veremos esto? No sabemos la sazón y los tiempos, y Dios solamente Él sabe. Pero sabemos que estamos en los días que Dios nos dijo que íbamos a estar, como los días de Noé. Dijo en Daniel también que la ciencia aumentaría en los últimos días. Y la ciencia ha aumentado, hermano. Con un teléfono manejamos la ropa, la heladera, el tele.
Y la ciencia se sigue aumentando segundo tras segundo. Dijo que el Señor en Daniel dijo que en estos días la ciencia aumentaría. Nadie sabe el tiempo, ¿no? Pero sabemos que estamos ya caminando ahí no al borde. Y el Señor está con la mano en la puerta abriendo y buscando a su esposa, a su novia, que es la iglesia, ¿no? La iglesia en cada uno de nosotros, no a estas 4 paredes de la iglesia. Es egoísta muchas veces decirle al Señor que venga, ¿no? Porque muchas veces vemos una injusticia de la tierra, ¿no? Y queremos que el Señor venga ya. Porque ya no gastamos tanta injusticia, hermano. Tanta maldad, ¿no? Sobre todo que se levantan en contra del Señor, ¿no? Y blasfeman. Ten misericordia, Señor. Oramos por nuestros familiares, Señor, para que se añadan a tu salvación. Pedimos, Señor, que salves por aquellos que estamos orando, familiares, amigos, e incluso a los que le hicieron daño también, Señor, arrástralos hasta aquí, tráelos. Como hiciste con nosotros, Señor, y nos salvaste. Y no merecíamos nada, Señor. Yo primeramente no merecía nada, pero bueno. Me has dado la oportunidad de dar esto que es tan hermoso, Señor. Gracias, Padre, gracias. Perdón por extenderme, hermano. El punto número 5. También dice que hacían maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles, ¿no? Prodigios, las maravillas en griego es prodigio de Dios, ¿no? Prodigio de Dios. Las maravillas que hacían ellos venían de parte de Dios, no de los hombres. Y bueno, esos prodigios y señales son parte también de la llamada del Señor a la gran comisión, ¿no? A predicar su evangelio por ahí. Cuando empezamos, nosotros nos movemos y decimos, bueno, vamos a la iglesia de tal porque hay milagros y hay señales, ¿no? Y nos movemos y perseguimos más las señales y los milagros que el mismo Cristo, que es el dueño de los milagros, ¿no? Que es el hacedor. Y decía, no perder, ¿no? El enfoque en la gran comisión, primeramente, ¿no? Y después las señales van a venir aquí, después de hacer lo que Dios nos manda, primeramente, ¿no? Hasta ahí era estas características de la iglesia primitiva. El otro día mando un videito a la hermana, ¿no? Con un video fuerte, pero real, de la iglesia primitiva, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿cuánto le hemos alejado a esa iglesia? En algunas características lo hemos alejado por este sistema que sin querer se mete a las iglesias, ¿no? A hacernos teniendo preocupados por cosas que no tendríamos que estar preocupados en este momento. Y en algunas cosas estamos alejados, hermano. Vayan a su corazón y digan sinceramente que hay cosas que estamos alejados de la iglesia primitiva y que faltan de nuevo volvernos, ¿no? A lo que era la iglesia primitiva. Tenemos tecnología, ha cambiado el mundo, no soy un tonto diciéndole que no. Bueno, las cosas han cambiado, sí, hermano, sí han cambiado. Pero me gustaría tener mucho de la iglesia primitiva. La doctrina, oración, partimiento del pan, la comunión verdadera, como decía Diego. Hay veces que pasamos tan rápido en la iglesia que ni nos saludamos de entrada y qué bueno un abrazo que nos ha permitido en este tiempo, ¿no? La iglesia, porque sentimos también la presencia de Dios con nuestros hermanos y nos edificamos espiritualmente con ese abrazo, diciendo, hermano, yo estoy con vos, contá conmigo. Miramos a los ojos llenos de lágrimas y cansancio y decimos, hermano, el Señor primeramente está contigo. Y después yo, si puedo hacer algo por vos, también estoy acá. Terminando, le invito a ir a Gálatas 2:20. Perdón. ¿Qué tal? Y
el apóstol Pablo acá, en la carta a los Galatenses, ¿no? Dice algo tan lindo, dice: con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y resalto, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Te pedimos, Señor, que realmente viva, Señor, en nuestro corazón. Que sabemos que está el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, y que si tú venciste la muerte con el Espíritu Santo, nosotros queremos también esa fe, esa fuerza, poder ir todos los días en oración, en ruego, desesperadamente buscando, Señor, tu presencia, que nos hables, Señor, porque tú eres un Padre maravilloso y quieres hablarnos en todo momento. Y hay veces que no entregamos y no te damos ese tiempo, Señor, para que nos hables. Ten misericordia, Señor. Gracias por hablar estas cosas a la iglesia, Señor. Gracias por usar a este inútil, Señor, para traer una palabrita, Señor, para mis hermanos. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias por lo que estás hablando en este tiempo a la iglesia. Te pedimos que traiga un despertar, Señor. Un zamarreo, Señor, a nuestra vida. Y si tienes misericordia, un avivamiento a nuestros corazones. Cuando te empezamos a servir en ese día que tú nos salvaste, que tú nos arrancaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, y te servimos con pasión, te servimos con todas nuestras ganas, Señor. Queremos estar ahí de nuevo, servirte porque tú eres digno del servicio. Te queremos servir porque tú, Señor, nos elegiste para servirlo. Cuánta misericordia hay en ti, Señor, en nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos por el título, ¿no? El título es Vinculados a la vida. Después se va a dar cuenta, ¿sí? ¿Vio esa palabra nueva que usan los jóvenes y aún también no tan jóvenes, ¿no? De vincular como un aparato de audio, como los teléfonos. Eso es vinculados a la vida. Y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36. Hermano, tanto. Vamos a leer eso. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, que venía al tabernáculo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, después toma tanto como quieras, él respondía: no. Si no, dámela ahora mismo, y de otra manera yo la tomaré por las fuerzas. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. O sea, conocen esta historia, ¿no? Ha sido muy, muy leída. Samuel, hijo de Ana, ¿sí? Del cual oraba y oraba en el templo, ¿sí? Así, ¿se acuerdan?
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán más. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre toda la tribu de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Por tanto, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en pocos. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te serán por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todo los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hasta ahí vamos a leer. Ahora sí, pueden tomar asiento. Entonces recuerdan todo lo que leímos, ¿no? Elí, era el sumo sacerdote, ¿sí? Conocen también esa historia. Y de sus dos hijos. Al ser viejo ya Elí, ya anciano, sus hijos tomaron ese lugar. No que eran sumos sacerdotes, pero si no tomaron ese lugar que no era para ellos. Pero me llama esa atención, ¿no? Que estando en la iglesia, siendo sacerdote, le dice hombres impíos. Qué palabra, ¿no? Palabra fuerte. Impíos. Hombres que carecen, dice impío a alguien que carece de virtud, de la piedad o de la fe en Dios. Se utiliza como sinónimo de hostil en cuanto a lo religioso y sagrado se refiere. También despiadado e inhumano. A eso se refiere un impío. Un sacerdote del cual tenían
a la falta de que sus padres tenían fuerza, ya eran viejos, ellos ministraban la casa de Dios, ¿sí? Pero dice la palabra que era tanta la maldad que habían hecho, cuando ellos toman parte de lo que era la ofrenda y de lo que tenían que sacar, ellos, ¿cómo podría decir la palabra? Lo tomaban a la fuerza, la obligaban a la gente a darle, así. Siendo que la palabra de Dios ya anteriormente, tanto en Levítico y en Deuteronomio, me parece que es, sí, Deuteronomio 18, 1 al 5, o Levítico 7, 29 y 36, si quiere buscarlo, busca, que habla, ¿no?, de lo que tenían que sacar la espaldilla, partes, no era todo, pero ellos llegaban al lugar, mandaban a su criado y que sacara todo, sin tener piedad, ¿no? Lo sacaban, lo que ellos querían lo sacaban. Por eso decía el Señor, hombres impíos, hostiles, despiadados. Pero me llama la atención que estaban en la casa de Dios, ¿no? Estando en la casa de Dios, en la casa de Jehová, en el tabernáculo, ellos dirigían todo eso. Y su padre ya era viejo, yo me imagino, porque aún hoy hay hombres grandes, sabios, y que sus hijos respetan, pero he visto a otros que no lo respetan y lo pasan por encima. Y esto ha pasado exactamente lo mismo. Y estamos hablando de eso. Después podemos ver, si usted agarra y mira para todos lados, hoy hombres, sacerdotes de Dios, que llevan iglesias enteras, así son lo mismo, ¿no? Despiadados, impíos. No le importa, le sacan casa, le sacan auto a la gente, le sacan todo, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. Eso es otro. Eso es otro. Yo quiero hablar de Dios. Yo quiero hablar de lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Entonces vemos que ministraban mal. ¿Por qué? Porque no conocían que había un Dios. Claro, su padre era el sumo sacerdote, pero sabían que había Dios y que era Dios, pero no conocían a Dios. Dice en su palabra, ¿no? Al principio, los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Conocimiento, o sea, conocían que había Dios, que es Dios, pero no conocían el corazón de Dios. Y a causa de eso, al no conocer a Dios, empiezan a hacer lo propio, su voluntad de tener, de acarrear, de amontonar. Y hombres que venían, personas, familias que venían a ofrecer sacrificio al tabernáculo, ellos les quitaban todo. Es como que no tenían respeto por la casa de Dios, no tenían respeto por lo que era para Dios. Dice en su palabra, ¿no? No sé si vieron, leyeron el sacrificio que Dios le mandaba a la gente a que trajere. O sea, le ponía en su corazón. Hoy como nosotros, Dios nos pone a nosotros en nuestro corazón el dar nuestra vida, el dar nuestro tiempo. Pero a ellos no les importaba. Todo se llevaba, todo acarreaba, hasta llegar a dormir con las mujeres que también nos venían a ofrecer sacrificio, venían a ofrecer ofrenda a Jehová. Algo muy grande, por eso dice, ha sido muy grande el pecado de los hijos de Israel. Pero decía en dos partes, ¿no? De todo lo que leímos, en dos. Y el primero, en el 18, del 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová de un efod de lino. Y en el 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. A pesar de que Samuel estaba en el templo y los hijos de Elí estaban en el templo, más Samuel buscaba a Dios.
Mas Samuel le era fiel a Dios. Mas Samuel, su corazón le era fiel a Dios. Y los otros no buscaban a Dios, buscaban llenarse a sí mismos, ¿no? Podremos decir los bolsillos, podremos decir la hacienda, podremos decir la panza y podríamos decir los deseos de la carne, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, que a pesar de estar juntos en el mismo lugar, uno hacía una cosa y Samuel buscaba a Dios. Ellos vivían, los hijos de Elí vivían una vida, entonces, ¿cómo podríamos decir? Religiosa. ¿Y cómo religiosa? Venían, estaban en la casa, en el tabernáculo, y después hacían lo que querían. Podemos venir a la iglesia nosotros y no conocerla a Dios. Esa palabra, cuando yo la leo y la entiendo de esa manera, dije, Señor, ayúdanos a que no seamos como ellos. Ayúdanos a que nosotros realmente busquemos de tu nombre, te busquemos a ti y podamos vivir una vida agradable. Así como Samuel, una vida de religiosa es venir, sentarse e irse, venir, estar, conversar, hablar e irse y no buscar a Dios. Eso es una vida religiosa. Es venir, cumplir e irse. No es una relación que debemos tener nosotros como hijos de Dios, una relación con Dios. ¿Qué diferente? Una relación es buscar a Dios, ¿no? Una relación es interesarse por Dios, ¿no? Yo lo comparo con el matrimonio. El hombre con la esposa se interesa. Eso es una buena, como dicen, una buena relación. Qué buena relación. Eso es una relación, ¿sí? No es una religión. No es venir, sentarse e irse, sino buscar a Dios cada día. No vivir una vida del cual a mí me parece, porque como yo sé que hay un Dios y sé quién es Dios, ¿no? Trato de cumplir o de hacer esto que me parece que para Dios está bien, pero resulta que no es así. Porque al no tener esa relación con Dios, ese conocimiento, a veces nosotros, como hicieron los hijos de Elí, hacían lo que querían y lo que bien le pareciera. Porque al no tener esa relación con Dios, ese conocimiento de Dios, digo, yo entonces voy a orar y me voy a sentar, pero no, hasta ahí nomás. Y resulta que Dios no quiere eso, quiere más. O hago esto y hago aquello y resulta que lo que yo estoy haciendo es erróneo con nuestra vida diaria. Vivimos una vida muchas veces que nos parece bien y no es bien. ¿Por qué? Y porque no le conocemos a Dios. Dios te dice esto, esto, esto y esto. Y nosotros hacemos esto y esto y esto porque como no le conocemos tan intensamente a Dios, su corazón profundamente, hacemos lo que bien nos parece y resulta que estamos mal. Y eso es lo que hacían los hijos de Elí. A vivir y hacían lo que querían porque supuestamente quizás para ellos estaba bien. Porque no le conocían a Dios, no le conocían el corazón a Dios. Mas Samuel, dice en el 23, iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Es bravo, ¿no? Porque muchas veces creemos nosotros que hacemos bien. Total, Dios dice así en su palabra, pero está que Dios no quiere eso para tu vida.
necesitamos urgente conocerle a Dios, para que nosotros podamos caminar conforme a Dios. Muchos vienen a la presencia de Dios y se van, por ahí no vienen, por ahí sí vienen, por ahí no vienen, por ahí. Y le preguntamos a Dios, ¿realmente, Señor, es eso? ¿Es seguirte? ¿Es eso venir a tu presencia? ¿No? No le conocemos a Dios, entonces. Porque si le conociéramos a Dios, tendríamos en la presencia de Dios de continuo, como Samuel. Iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, como no le conocemos, o sea, la iglesia, ellos, por ejemplo, al no conocerle, entonces hacía todo lo que bien le pareciera, como en la época de los jueces, ¿no? Hacía cada uno lo que quería. Porque no había juez, hacía todo era válido, porque creo que es todo bueno, pero resulta que no era así. Dios te dice, hijo, vení a mi presencia, conoceme, músicos. Es necesario conocer a Dios para poder adorar y exaltarle. Es necesario conocer el corazón de Dios. Y yo digo los músicos porque yo estoy con los músicos. Pero es necesario, imperiosamente necesario, venir y conocer el corazón de Dios, si es así, si cuando yo me presento y alabar a Dios, si es así lo que quiere Dios. O quizás debo alabarle de otra manera o de otra manera. ¿No? Perdón por los músicos por ponerlos ahí, ¿no? Pero es así, yo estoy ahí y nosotros necesitamos y es necesario conocer a Dios. ¿Para qué? Para que nos ayude cuando buscamos a Dios. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que presentarme delante de ti? Y el Señor te va a decir, presentarte con un corazón limpio, en santidad. Buscar mi presencia, como dice su palabra, buscar a Dios mientras. Pero muchas veces venimos y vemos y nos presentamos como podemos y resulta que Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque debemos presentarnos delante de Dios como Él quiere. ¿Y cómo así? Conociéndole, buscando su presencia, buscándole día a día en nuestra vida para poder ser, como Samuel, agradable a Dios y así también a los hombres. Pero llega un tiempo, ¿no? Del cual las cosas se terminan, del cual llega un tiempo de que nuestra vida tiene que decir, hasta acá llegaste, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y nos puede decir, hijo, como le dijo a Elí, han hecho esto y esto, han hollado mis ofrendas, han hecho un desastre en mi casa, dice el Señor. Pero Elí era un sumo sacerdote, él conocía a Dios. Cuando los reprende, no los reprende, le dice, muchachos, porque así aparentemente está la palabra muchachos, ¿qué están haciendo macana? Déjense de embromar. No hagan eso porque no es que a Dios se enoje, es mala fama para nosotros. No podemos hacer eso. Ya Elí conocía a Dios y que llega un momento cuando él dice, el hombre, cuando comete errores, vamos a decirlo así, no como el contexto, como dice la palabra, cuando comete errores, somos el hombre juzgado por los jueces. Más cuando cometemos horrores en la casa de Dios,
las tenemos que ver directamente con Dios. Entonces, ya lo sabía Elí. Y ya se lo había anticipado, ya le había dado el tiempo Dios de decir, mira, Elí, hagan esto. Le dio un tiempo de arrepentimiento, le dio un tiempo como para que se afirmen y empiezan a conocer a Dios. Le dio un tiempo, porque acá dice, ¿no?, que Dios le habló, ¿no? Un hombre fue a hablarle de parte de Dios. Han hecho esto, esto y esto. Pero no fue suficiente. La exhortación que Dios le dio a través de este hombre, de este varón, y que siguieron exactamente lo mismo, hasta que llega un límite que le dice el padre a los muchachos, basta, déjense de bromar, hagamos esto, no es bueno, no es mala fama que hagan esto y aquello, y sin embargo siguieron, no le hicieron, lo pasaron por encima de él porque ya era hombre viejo, de años. Y hacían lo que querían. Si la persona, nosotros, no conocemos a Dios, ustedes, ¿cómo yo reaccionaría a decir, yo voy a la iglesia, me siento, escucho y me voy? Y acá me porto bien y afuera hago un desastre, ¿no? Total, yo creo que Dios me perdona, como no he escuchado, Dios me perdona, Dios es perdonador, Dios me perdona de las cosas. Pero no es así. Y en un momento te dice, varón, mujer, joven, adolescente, hasta acá llegaste. Si no te afirmas, si no me buscas, entonces, qué bravo que fue el Señor. Iba a eliminar a sus 2 hijos, después de él también a Elí, y no iba a quedar nadie en la casa, y el que quedare hasta que muriera Elí iba a ser el dolor de cabeza más grande de su vida. Y el que quedare después iba a venir a pedir limosna, ¿no? Como dice su palabra al último, ¿no? Para que pueda comer. Permíteme entrar en la iglesia para poder comer yo un pedazo de pan. Miren lo que le había dicho el Señor. Ya se lo había dicho, se lo había anticipado. Elí, fíjate lo que están haciendo tus hijos, que se pongan las pilas. Dios nos habla hoy en este tiempo. Pongámonos en el camino correcto. Hagamos lo que Dios dice. No tengamos la palabra como por nada. Si no, Dios te dice, haz esto, porque es bueno para tu vida. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Busca el camino que es seguro, que va a llevar a buen puerto. Que te afane la vida, sino búscame primero a mí. Yo voy a ordenar tus pasos, dice el Señor. Y voy a redimirte y voy a llevarte y hasta el tiempo te va a sobrar. No hacer lo que nosotros queremos, porque Dios no dice eso. Dios quiere algo mejor para nosotros. Dios quiere cumplir su propósito sobre nuestras vidas. No vivir una vida de venir de religioso, sino una vida de relación con Dios. Los hijos de Elí no lo hacían por ignorancia, ellos conocían, pero lo que no conocían era la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Tenemos tiempo de estudiar la palabra. Bueno, ahora ya viene la vacación y viene lo demás. Pero buscarlo en oración, buscarlo en la palabra, preguntar quién es, cómo hay que hacer, cómo hace esto, para conocerle el corazón a Dios. No venir, sentarnos y dejar que pase el tiempo e irnos de vuelta y vivir en la casa como si nada. Dios te dice, hasta acá llegaste. Es tiempo de buscar mi palabra y de conocerme. Es muy importante buscar a Dios. Es muy importante de que no solamente saber que hay un Dios, sino de conocerle a Dios. De venir a su presencia. La gente antes, cada un año venía y se presentaba delante de Dios.
Y tenían que caminar kilómetros porque no había colectivo, no había taxi, no había nada. Tenían que caminar kilómetros. Hoy tenemos la posibilidad de estar cerca o de venirse y no nos presentamos delante de Dios como tiene que ser. Si no venimos una vez esporádicamente o una vez cada 15 días, total, Dios me habla y me tiene misericordia. Amén. Dios es un Dios de misericordia. Pero te dice, hasta acá llegaste. Si no haces esto, va a pasar lo que les pasó a los hijos de Elí y aún a Elí mismo. En un momento, más adelante, que no lo vamos a leer, Dios le habla a Samuel. Yo que lo habíamos leído, y me buscaré un corazón que me busque, dice Dios. Y era Samuel, ocupó ese lugar. Y después, cuando Dios lo llama a Samuel 3 veces, mientras él dormía, después le revela a Dios lo que realmente le iba a pasar a Elí, a sus hijos. ¿Por qué? Porque no prestaron atención cuando envió ese hombre a hablarle. Lo hizo caso omiso. Entró por acá y salió por allá. Y le dijo Samuel, dile esto. Que al final Samuel tenía temor, pero Elí le dijo, dímelo. Porque ya, como Elí conocía a Dios, revélamelo. No importa, revélamelo. Y entonces le dijo lo que le había dicho anteriormente. ¿Cuántas veces Dios nos habló a nosotros? ¿Y cómo seguimos viviendo? Palabra dura, ¿no? Dura, golpea. Pero Dios habla, me muestra a mí y nos muestra a nosotros a través de su palabra de cómo es Él. Él nos va a dar un tiempo. Debemos rendirnos a Dios. Señor, acá estoy, yo quiero conocerte más y háblame porque yo sé que tú estarás conmigo y nada me acontecerá si no es tu voluntad. Hay iglesias que uno escucha y son un desastre. Y aún sabiendo lo que ministran, los que llevan la iglesia adelante, que las cosas no se hacen así, pero sin embargo las siguen haciendo. ¿Qué hay de nuestro corazón cuando Dios nos dice, haz esto, hijo? Mira, Hugo, tu vida no es así como vos la crees que es. Ah, Señor, pero yo creía que era así. Yo siempre hice pero yo nunca te dije que era así. Porque no me conoces. Porque nunca te interesaste en buscar mi corazón. Y así, ¿no? Los hijos de Elí, tan equivocados que aún hasta lo que iba, menos Samuel, dice, ¿no? Hacían caer. Si nosotros no le conocemos a Dios, podemos cometer muchos errores y aún horrores, y no solamente nosotros vamos a caer, sino que los que vienen atrás. ¿Y de quién va a ser la culpa? De todos. Porque yo no busqué a Dios y los que estaban atrás tampoco busqué a Dios. Pero Samuel dice que ministraba delante de Jehová y que cada día iba porque él buscaba. Había uno que buscaba realmente a Dios. Y que es deber, es obligación y es nuestro deber como hijos de Dios, es buscarle y conocerle a Dios. Mire, Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente.
ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, que el que se hubiera de alabarse, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Jehová? Misericordia, justicia. Pero si no le conocemos a Dios, ¿cómo vamos a hacer? Y aún a veces conocemos y no hacemos eso. Dios nos está hablando, hagamos esto, tenemos que hacer esto, párate en el camino, como dice, ¿no? Y y pregunta por las sendas antiguas. Dios nos está hablando a nosotros. A nosotros, no a ustedes, a nosotros. Porque Dios día a día nos está hablando a todos y nos da el tiempo para que nosotros podamos reaccionar y que digamos, ya está, Señor, tenés razón. Filipenses 3, del 8 al 11, Pablo decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Ese ganar a Cristo no es que lo va a ganar para Él, sino es conocerle a Cristo. Es ganar. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y miren, ¿no? Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, si en alguna manera, ¿no? A fin de conocerle. Y en Jeremías, más alábese en esto, en entenderme y conocerme. Debemos conocerle a Dios, debemos buscarle a Dios. Lo dice en su palabra, no hay otro. Ay, estoy cansado de buscarlo en la palabra. Lo dice en su palabra, para que nosotros no cometamos el error que cometieron los hijos de Elí, porque no conocían a Dios. Más nosotros, nuestra obligación es conocerle y entenderle. Aún aunque nos cueste y aunque nos duela, nosotros debemos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque es para nuestro bien. Aunque nos duela, sufrimos, lloramos y no entendemos, pero Dios tiene un propósito para nosotros en hacerte fuerte, en hacerte un buen soldado. Pero debemos conocerle. Es como hablando de soldado, es como el soldado que va y tira, como por ejemplo en Ucrania, en Rusia. Hay soldados de todos lados que ni saben a quién tira. Nosotros debemos ser un soldado a quien conozcamos a nuestro Dios, a quien conozcamos a nuestro capitán, a nuestro general. Si no conocemos el corazón de nuestro capitán y lo que quiere el capitán o nuestro general, ¿a quién le vamos a tirar? Si ni sé por qué peleo. Como hoy muchos no saben por qué pelean. Y por la avaricia del hombre. Si la palabra me está dando a entender que conocer y amar a Dios es el mayor privilegio para nuestra vida. Y no solamente eso, sino y ser conocido por Él. Ser conocido por Él es nuestro mayor placer. Como a Samuel. Crecía en su vida, iba creciendo en la presencia de Dios y era acepto a Dios y agradable también a los hombres. Dios le conocía a Samuel. Dios nos conoce a nosotros. Nos presentamos delante de Dios, buscamos el conocimiento para que Dios
nos conozca a nosotros o nosotros conocemos que hay un Dios. Y que Dios nos quiere esto, esto y aquello, pero nos olvidamos del otro y de lo demás. Señor, yo tengo que hablar esto y parece, pero es palabra que a veces, mire, hoy lloraba esta mañana, ¿no? Y mi deseo era llorar porque son tiempos difíciles. Bien decía Jorgito, tiempos difíciles, donde uno para que tener su propio gozo, hacemos lo que fuere y lo que viene a mano, siendo que Dios es nuestro ayudador, sustento, y nos preocupamos más por lo demás o por agradar a los hombres y no a Dios. Conocemos más al quien te da una mano que a Dios mismo. Y siendo que Dios te dio a ese hombre para que te diera una mano. Conocemos más. Voy a poner el negocio de casa. Conocemos más muchas veces al vecino que al propio Dios. No, pero el que compra viene y hay que atenderlo. Y Dios es el que te manda a ese hombre para que te compre y para que tenga el sustento cada día. Y no le buscamos a Dios. Aún así no podemos comprender. Y dice el Señor, a la vez el que quiere entenderme y conocerme. Eso que habíamos dicho, que el amar a Dios es un privilegio y el conocerle, ¿sí? El que Dios nos conozca a nosotros es nuestro mayor placer. Y ahí viene la palabra vincularnos, ¿no? Vinculado, como decía, vinculado a la vida. Y es como decía, ¿no? Es emparejar, vendría a ser, ¿no? Ustedes que tienen toda la tecnología y yo ya estoy viejito, pero es ponerse a la par y pegarse, ¿no? Pegarse, relacionarse. Y eso era vinculado, digo. Y vincular es establecer una conexión, dice, y un vínculo, lazo, relación con otro u otros. Y ese otro es Dios. Ese otro es Cristo. Vincularnos a Dios. Y vamos a ver, Juan 15, del 1 al 11. Hasta acá vamos entendiendo, o por ahí quizás ni cuenta me doy. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto me vino automáticamente de vuelta a Elí y a sus hijos. Sus hijos hicieron desastre, no escucharon a Dios cuando le dijo esto y esto. A su padre que le dijo, mira que están haciendo esto, y no lo exhortó porque puso primero a sus hijos para que no se ofendieran, puso primero a sus hijos y no le dijo lo que Dios le había dicho. Porque no sé si una de esas se volvían. Si Elí le hubiera dicho, cuídense porque Dios ya los tiene ahí, se mueren, sus vidas se acaban. Quizás los hijos hubieran prestado atención, pero no les dijo, fíjense en el muchacho, que no es buena fama. Puso primero a sus hijos, no quería ofender a sus hijos. Y en el 3 dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
O sea, ¿qué nos está hablando el Señor? Vincularnos, pegarnos, tener una relación con Dios. Que si nosotros no estamos pegados a la vid verdadera, que es Cristo, nuestra vida va a ser un desastre como los hijos de Elí. Vamos a hacer lo que bien nos pareciere, aún escuchando que hay un Dios. Si no permanecéis, decía, vuelvo a decir en el 4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada, dice, nada. Y podemos hacer, no, pero yo sin Cristo, sí, nada podés hacer, porque todo lo que hiciere se esfuma, pero lo que Dios hace con nuestra vida y que permite Dios que nosotros podamos llevar ese fruto, es eterno ese fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano. Y que dice, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Esta palabra, ¿no? Los que en mí no permanecen serán echados como pámpano, o sea, fuera, y se secará solo. Se secará solo, sin Dios, sin Cristo. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué palabra? ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Y cuántas veces lo vamos a seguir leyendo? ¿Y cuántas veces Dios nos habla de una manera y nos habla de otra? Que sin Dios nada podemos hacer. Que sin Dios no podemos llevar fruto. Y acá puede entenderlo. Fruto, ¿qué es lo que pensamos primeramente? En un discípulo, en llevar su palabra. ¿Sí? Pero puede ser fruto en nuestra vida, el mostrar a Cristo en nuestra manera de vivir. Si es que le buscamos a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos pegados a la vid. A veces vamos, ¿no? A San Juan, perdone que le saque, vamos a la casa de mi suegra. Y por ahí vamos a una parte que es Albardón y he visto camiones, ¿no? Que llevan la uva. Una uva... No exagero, pero inmensa. Qué uva, qué vista que tienen, ¿no? El racimo o el pámpano con sus frutos. Qué uvas, que me da ganas de por ahí bajarse y... No así, pedirle. Pero bueno, mi suegra a veces nos trae de allá uva de San Juan, ¿no? Y son hermosas y son ricas y son dulces. Pero a la vista del hombre es hermosa. ¿Cómo está nuestra a la vista de las personas? ¿No? Así quiere Dios. Si no estamos apegados, si no estamos vinculados en la vid verdadera que es Cristo, nosotros no vamos a poder llevar fruto y vamos a hacer un pámpano que lo va a sacar el labrador, que es Dios, como lo hizo. Sacerdotes eran,
Habló de los hijos de Eli, ¿no? Y lo van a tirar y vamos a ser quemados. Si no nos preocupamos en conocerle a Dios y lo que quiere Dios para nuestras vidas. Vamos con Juan 14:7. O sea, hasta que entendemos que si no estamos en Dios, si no le conocemos a Dios, no vamos a ser como el pámpano en la vid nutrido, ¿no? Nos nutramos bien de Dios. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conocieseis, ¿no? Llega un momento que Dios te dice, hijo, vamos, vení conmigo, yo te voy a enseñar qué quiere mi corazón, qué quiere Dios, qué quiero yo, dice Dios. Se relaciona al Señor cuando nosotros buscamos su presencia en nuestra vida. Y Dios tiene muchas cosas para nosotros, ¿no? Cuando nos unimos a Él, buscamos en su corazón. Tiene muchas promesas que están en la palabra de Dios para nuestra vida. Muchas promesas, de la cual quizás no todas son para nosotros o para mí. Quizás sea para el hermano Jorge, quizás sea para José. Parte, ¿no? Ese es nuestro Dios. Dice en Proverbios 2:1, capítulo 2, del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mi mandamiento, guardares dentro de ti, haciendo estar atentos tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, diré tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el amor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire si no tenemos, si no buscamos, si cuando buscamos a Dios todas las cosas que tenemos, ¿sí? Filipenses 1:9 al 11. Decía Pablo, ¿no? Y te pido, el apóstol Pablo, y te pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Jeremías 32, 38, versículo 38 al 41. Dice, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de eso. Y haré yo pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en la tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Conviene o no conviene buscar a Dios? Y no solamente de buscar y conocerle, entenderle y caminar en Dios. Caminar en Dios. Para que no nos ocurra a nosotros lo que vimos anteriormente, para que no padezcamos dolor, debemos conocerle a Dios. Es una punta a la otra, ¿no? Y lo más precioso dice, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos. Y sus hijos.
Después de un tiempo donde los padres luchan por sus hijos y dolor, ¿y vos qué fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no buscaste a Dios en el tiempo que Dios te había señalado? Así que trae beneficio buscarle a Dios. Juan, por último, ¿no? 2 versículos más, nada más. Conocerle a Dios, ligarnos a Dios, vincularnos a Dios, caminar en Dios, conocerle profundamente en Dios, trae beneficio para nuestra vida, trae alegría, trae gozo, y encima le vamos a alegrar a ese Dios de poder. Hoy estoy cansado, no quiero ir, hoy es miércoles, no quiero ir porque estoy cansado, yo merezco. Sí merece, pero mereces Dios primeramente alabarle y adorarle. Tengo trabajo, mereces respeto por el trabajo, pero mereces respeto por Dios. Hay que darle respeto a Dios. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino que nosotros podamos buscar. No hay otra manera para nuestra vida que buscarle a Dios, que es nuestra vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Es la única manera que podamos llegar al Padre, al pleno conocimiento. Efesios 4:13, y esto no está. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Es lo que hacían los hijos de Elí, engañar, y así caía todo menos uno. ¿Cuántos Samuel hay en esta mañana? ¿Cuántos Samuel hay en esta mañana? Que digan, Señor, yo te quiero buscar y te adoro y quiero conocer aún más y poner mi familia, poner mi casa, mi auto, mi trabajo. Pero después de ti. Después de ti. Primero, Dios. Primero, conocerle. Primero, buscarle. Primero, entenderle a Dios. Y por último, Juan 17:3. Y decía, vinculado a la vida, ¿no? Buscar a Dios a través de la persona de Jesucristo. 17:3. Y dice, esta es la vida eterna. Nosotros tenemos una promesa de Dios, que si estamos permanentemente buscándole, fieles, perseverando en todo tiempo, ¿nosotros a dónde vamos a ir? Yo creo que si todavía no tienes ese deseo en el corazón de ir a parar al reino de Dios, si no tienes ese deseo y tener esa esperanza, Señor, cuando vengas a buscarnos y nos llevará a un lugar donde no hay dolor, donde todo hay luz, porque la presencia misma de Dios iluminará todo. Si no tienes eso en el corazón, entonces ponte a pensar. Es para que medites en tu cabeza qué estoy haciendo. Y que digas como Samuel, Señor, cuando le dijo, Samuel, heme aquí, Señor. Acá estoy, Señor, heme aquí. Si no tienes en tu corazón esa esperanza, es para que consideres y reconsideres en dónde estás parado. ¿Y cuál es tu deseo? ¿Y cuál es tu anhelo?
si es tu anhelo tener un auto, si es tu anhelo tener una casa, tener una familia, eso es temporal. Más allá, como dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. A veces nuestro dolor, nuestro trabajo, nuestro pensar quita el tiempo que le debemos a Dios. A veces el tener, el querer quita el tiempo que le debes a Dios. Pero en ese tiempo es tiempo de buscarle y de conocerle aún más, para que tu vida sea correcta, para que cuando Él diga y venga en la nube y empiece a sonar su voz como trompeta y empiece a nombrarte, vamos, arriba, vamos, viene el Señor por nosotros. Pero si no tienes ese deseo en tu corazón, que Él solo venir, cumplir e irte, si no tienes ese deseo de buscarle a Dios y de conocerle lo que Él tiene para ti, para nosotros, que es un camino de bien, que es un camino de gozo, que aún hasta su corazón se alegrará, y aún nuestra vida y nuestros hijos. Y esto para el joven, el que está de novio al matrimonio. ¿Qué es lo que tiene tu corazón? Es solo tu deseo. Pero si no le conoces a Dios, si no buscas conocerle, ¿cómo vas a saber el deseo de que tiene en su corazón para ti? Y vuelvo a repetir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es un tiempo de reflexionar. Es un tiempo que Dios nos da para que nosotros consideremos y realmente busquemos a Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Dice la palabra, ¿no? Que si prometes, que lo cumpla, pero si promete y no lo cumples, es pecado. Entonces más vale no prometer. A ver, esta mañana, ¿cuántos vamos a poner más interés en conocerle a Dios? ¿Cuánto más vamos a poner nuestra familia para conocerle a Dios? Nuestros hijos, primeramente a Dios. Y Él te dará tus pasos a seguir conforme a su voluntad. Y lo buscarás en la palabra y lo hallarás, porque lo hallarás. Yo te aseguro que lo hallarás, porque cuando Dios dice, Señor, háblame, el Señor te habla, pero está en nuestro corazón el recibir esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra dada a nuestra vida. Y si en algo, Señor, porque sí sé que muchas veces hemos bajado los brazos por hacer nuestros quehaceres, nuestro afán por este mundo, el tener, el codiciar y hacer tantas cosas y no emplear el tiempo en buscar tu palabra y conocer tu corazón.
Padre, en esta mañana nos volvemos, Padre, a tus caminos, nos volvemos a tu palabra, Señor. Permítenos volvernos, permítenos, Señor, buscarte, permítenos hallarte, Señor, porque sabemos que en tu palabra está la vida, Señor, está el gozo y la alegría, está la fortaleza, Señor, porque en tu palabra muestra tu carácter, Señor, muestra tu corazón, muestra tu amor, Señor, que aún ha dado tu Hijo, Señor, por nuestras vidas, Señor, aún no mereciéndolo, Señor. Aún así, Señor, y nosotros confiados en nuestras fuerzas, perdónanos, danos la oportunidad, Señor, de volver. Tu palabra ha sido dada a mi vida, Señor, dando la oportunidad de poder serte fiel a tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por lo que has hablado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Tómate un tiempo y considera la palabra. Tómate un tiempo y dile: Señor, aquí estoy. Hazme, Señor, como a uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús.